Bueno, continuando con el tema 3.2, que es cardiopatía isquémica. Siguiente, por favor. Como causas son varias, pero principalmente es la aterosclerosis. Sin embargo, también puede ser por un aumento en las demandas, como en la hipertensión o cuando aumenta la frecuencia cardíaca, por una disminución en el volumen sanguíneo, como en el caso del shock o la hipotensión, por una disminución en la oxigenación, como en la neumonía o en la insuficiencia cardíaca congestiva, o por una disminución en la capacidad de transportar oxígeno a la sangre, como es el caso de la anemia o en una intoxicación por monóxido de carbono. Siguiente, por favor. Las presentaciones clínicas principalmente van a ser tres: la angina de pecho, el infarto del miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva con cardiopatía isquémica crónica. En cuanto a la angina de pecho, aquí va a haber dolor producido por la isquemia, pero no va a haber muerte de los miocardiocitos, a diferencia del infarto agudo del miocardio, donde la isquemia, por su gravedad eh, aumentada y la duración también, va a producir la muerte de los miocardiocitos. Y por último, la cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca congestiva, que va a estar dada por una descompensación progresiva después de un infarto del miocardio, o también puede ser por una acumulación de pequeñas lesiones isquémicas. Siguiente. Ahora, en cuanto a la patogenia, pues va a ser consecuencia de una oclusión aterosclerótica, o también puede ser por un vasoespasmo o por trombosis, y se van a afectar principalmente la arteria descendente anterior izquierda, la circunfleja izquierda o la coronaria derecha. Cuando hay obstrucciones que ocluyen menos del 70%, los pacientes se van a encontrar asintomáticos. Cuando son más del 70%, va a haber una estenosis crítica, y aquí los síntomas van a aparecer cuando aumenta la demanda, como es el caso de la angina estable. Y ya cuando es más del 90% de oclusión, se va a tratar de una angina inestable. Cuando esta lesión aterosclerótica ocluye lentamente y a lo largo de varios años, se va a poder desarrollar una perfusión colateral que nos va a proteger de desarrollar un infarto del miocardio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se va a producir? Primero, una inflamación que va a ir desde la ruptura de la placa, lo que va a provocar que interaccionen células endoteliales y leucocitos circulantes, que va a hacer que se recluten y activen linfocitos T y macrófagos, con la posterior acumulación y proliferación de células lisas y de matriz extracelular. Las metaloproteinasas secretadas por los macrófagos pueden desestabilizar la placa. Posteriormente va a haber un síndrome isquémico coronario agudo por una trombosis asociada principalmente a esta placa erosionada o rota. Aquí va a haber una oclusión vascular parcial por un trombo recién formado sobre la placa, que puede aparecer y desaparecer desencadenando una angina inestable o directamente muerte súbita. Si se compromete el flujo de sangre, se puede producir un infarto subendocárdico. Siguiente, por favor. También puede haber trombos murales que van a originar embolos, los cuales los vamos a hallar en la circulación intramiocárdica distal, y estos van a estar asociados a microinfartos. O también puede haber trombos sobre la placa rota, provocando una obstrucción completa que va a causar un infarto del miocardio masivo. Y por último, pues va a haber una vasoconstricción que va a estar comprometiendo directamente el diámetro de nuestra arteria, favoreciendo la rotura de la placa, que va a estar principalmente estimulada esta vasoconstricción por agonistas adrenérgicos, por un desequilibrio entre el óxido nítrico y la endotelina, que precisamente va a promover que haya vasoconstricción, y también por mediadores liberados por las células inflamatorias. Siguiente. Con lo que respecta al cambio agudo en la placa, eh,
va a producirse un síndrome isquémico coronario agudo por una ruptura súbita o también por una formación de alguna fisura o una ulceración de esta placa con oclusión parcial. Entonces se van a exponer los elementos trombógenos o bien la membrana basal subyacente, ocasionando una trombosis rápida. También es importante destacar que si hay una hemorragia dentro del núcleo de la placa, se puede hacer más grande y hacer que esta oclusión se agrave. Siguiente, por favor. Va a haber factores que van a determinar que esta placa se erosione. Pueden ser intrínsecos, que van a depender principalmente de la composición y la estructura de nuestra placa, o bien extrínsecos. Iniciando con los intrínsecos, pues si nuestra placa tiene un gran núcleo ateromatoso o tiene una cubierta fina fibrosa suprayacente, o bien tiene escasas células musculares lisas y una gran cantidad de células inflamatorias, la va a volver vulnerable a que tenga una erosión o rotura. Siguiente. Y en cuanto a los factores extrínsecos, pues aquí principalmente se va a deber por una estimulación adrenérgica que nos va a provocar una tensión física sobre la placa, ya sea por hipertensión, por un espasmo local o por el estrés emocional que va a desencadenar directamente una estimulación adrenérgica. Y esta rotura de la placa, pues también se menciona que puede ser una complicación asintomática de los ateromas, así como las trombosis no oclusivas. Siguiente, por favor. Y en este diagrama de flujo vemos como una obstrucción coronaria fija puede pasar ya sea a una rotura de placa o una obstrucción coronaria fija más grave. Cuando se da esta rotura de placa, se van a agregar pues las plaquetas que bien o puede cicatrizar y nos da también una obstrucción coronaria fija grave o puede formarse un trombo mural con obstrucción variable o un trombo oclusivo. El trombo oclusivo nos va a llevar a directamente un infarto del miocardio agudo transmural, perdón, o muerte súbita, mientras que el trombo mural con obstrucción variable puede desencadenar angina inestable o un infarto del miocardio subendocárdico o también muerte súbita. Siguiente, por favor. Ahora, iniciando con la angina de pecho, pues esta se va a caracterizar por un dolor torácico que va a ser intermitente, ocasionado por la isquemia miocárdica temporal y es importante mencionar que esta va a ser reversible. El dolor se va a producir por la adenosina, bradicinina y otras moléculas que van a estimular los nervios autónomos. Hablamos de una angina estable cuando tiene estas características. Tiene dolor torácico, el cual es episódico, predecible y va a estar asociado a un nivel de esfuerzo concreto. Esto por un aumento en las exigencias. La sensación va a ser opresiva, el dolor es subesternal, que se va a irradiar principalmente al brazo o la mandíbula y se va a aliviar ya sea con reposo o con fármacos vasodilatadores como la nitroglicerina. Siguiente, por favor. También tenemos una angina variante o de Prince-Metal. Esta se va a producir en reposo y va a ser debida a los espasmos de las arterias coronarias. También, como la anterior, va a responder a vasodilatadores y también a calcio antagonistas. En cuanto a la angina inestable, aquí el dolor va a ir aumentando cada vez más eh, y va a ser con esfuerzos cada vez menores o incluso en reposo, debido a una rotura de la placa con una trombosis superpuesta o también por una embolización distal del trombo o vasoespasmo. Siguiente, por favor. Y ahora continuando con el infarto del miocardio,
Aquí va a haber una necrosis del músculo cardíaco secundario a la isquemia. Y como ya mencioné, pues la principal causa va a ser la aterosclerosis. La frecuencia de presentar un infarto de miocardio va a aumentar con la edad, con los factores de riesgo para aterosclerosis y va a ser más frecuente en hombres. Siguiente, por favor. En cuanto a su patogenia, pues en general va a haber una oclusión vascular por la trombosis aguda de la arteria coronaria, por una rotura o una erosión de la placa de ateroma. Eh, Eso va a ser en la mayor parte de los casos, mientras que en el 10% la lesión transmural va a hallarse sin enfermedad vascular aterosclerótica oclusiva y puede ser por un espasmo de la arteria coronaria o por una embolización de un trombo mural. Siguiente. Mm, Creo que sí se repitió. Entonces la placa de ateroma se va a erosionar o va a sufrir una ruptura súbita por una lesión en el endotelio. También puede haber una hemorragia intraplaca y también las fuerzas mecánicas van a hacer que se exponga el colágeno subendotelial y el contenido de la placa necrótica a la sangre. Entonces, lo que va a ocasionar es que haya una adhesión, una agregación y una activación plaquetaria. Así va a haber tromboxano A2, ADP y serotonina que van a promover aún más agregación plaquetaria y también un vasoespasmo. Siguiente, por favor. La exposición del factor tisular tras la rotura de la placa va a activar la cascada de coagulación. Entonces va a generar que este trombo pueda evolucionar en pocos minutos y ocluir por completo la luz arterial. Siguiente. Bueno, ahora, ¿cómo va a ser esta respuesta a la isquemia? Pues si hay una isquemia prolongada de 20 a 40 minutos, las lesiones van a ser irreversibles y va a haber necrosis coagulativa de los miocitos. Si se prolonga aún más, va a haber daños vasculares, va a haber trombosis y microvasculatura superpuesta. Y es importante que pues la extensión máxima del infarto va a ser a las 3 o 6 horas. Siguiente. A los pocos segundos de que se dé la obstrucción, se va a interrumpir el metabolismo aeróbico, por lo cual se va a disminuir el ATP y se van a acumular metabolitos, los cuales van a ser nocivos, como el ácido láctico en los miocardiocitos, lo que nos va a llevar a una pérdida de la contractilidad y esta se va a dar un minuto después de iniciar la isquemia. Vamos a encontrar cambios ultraestructurales, reversibles e irreversibles. Entre los reversibles va a ser la relajación de las miofibrillas, el agotamiento del glucógeno, la tumefacción celular y mitocondrial, mientras que los irreversibles van a afectar a las zonas subendocárdicas, principalmente porque es la última zona que recibe pues irrigación de estos vasos del epicardio y aparte porque está expuesta a presiones intramurales más elevadas que van a dificultar el flujo. Siguiente, por favor. Y pues aquí vemos cómo, el- cómo va progresando el daño cuando se ocluye la arteria coronaria, que va principalmente a afectar esta zona subendocárdica. Siguiente, por favor.
Ahora los patrones que va a tener este infarto pues van a depender de la localización, del tamaño y de las características morfológicas, que a su vez van a depender de la distribución y del tamaño del vaso afectado, de la velocidad de desarrollo y duración de la oclusión y de las demandas metabólicas del miocardio, así como la extensión del riego colateral. Cuando se afecta la descendente anterior izquierda, en su parte proximal, eh, se va a afectar la pared anterior del ventrículo izquierdo, los 2/3 anteriores del tabique ventricular y la punta del corazón. Y esta oclusión va a ser la causante del 50% de los infartos del miocardio. En cuanto a la circunfleja izquierda, en su parte proximal va a causar el 20% de los infartos del miocardio y se va a afectar principalmente la pared lateral del ventrículo izquierdo. En cuanto a la coronaria derecha, proximal igualmente, va a ser responsable del 40% de los infartos de miocardio y va a afectar la obstrucción principalmente a lo que es el ventrículo derecho. En cuanto a la descendiente posterior, si se ocluye va a afectar a 1/3 posterior del tabique y la parte posterior del ventrículo izquierdo. Siguiente. Eh, en cuanto a los vasos epicárdicos, pueden estar interconectados por una anastomosis intercoronaria, lo cual va a generar una circulación colateral que normalmente va a encontrarse cerrada, pero por alguna estenosis de una de estas arterias va a permitir que la sangre fluya desde las zonas con alta presión a las de baja presión. Entonces, los patrones que vamos a encontrar va a ser un infarto transmural que va a afectar a todo el espesor del ventrículo y se va a deber por una oclusión aterosclerótica crónica y por una trombosis aguda. Aquí vamos a hallar en el electrocardiograma una elevación del segmento ST, así como ondas Q negativas con pérdida de la amplitud de la onda R. También puede haber un infarto subendocárdico que va a afectar al tercio interno del miocardio. Aquí no va a haber elevación del ST o onda Q, y lo que sí va a haber es una depresión del ST y alteraciones en la onda T. Y por último, el patrón de infarto microscópico debido a una oclusión de los vasos pequeños, como en la vasculitis, en los trombos murales o en espasmos vasculares. Siguiente, por favor. En este esquema vemos cómo dependiendo de la arteria que se ocluya, va a ser la parte que se va a afectar. Mientras que cuando es un infarto transmural, pues se va a afectar todo el espesor. Y cuando no es transmural, pues solamente es una parte de la pared. Siguiente, por favor. La morfología, pues antes de las 12 horas no va a haber características macroscópicas. Más de 3 horas después del infarto podemos visualizar características, pero con el uso de una tinción que es el cloruro de trifenil tetrazolio. Aquí la área del infarto va a quedar sin teñir. Las cicatrices antiguas se van a ver blancas y brillantes. De 4 a 12 horas después del infarto, podemos observar fibras onduladas en el margen de la lesión, así como, bueno, estas fibras onduladas va a ser por un estiramiento y plegamiento de las fibras muertas. Y después de 12 a 24 horas, vamos a observar una coloración rojo-azulada por una extravasación de la sangre, y posteriormente puede haber áreas blandas que van a ser de color pardo amarillentas. Ya 2 semanas después
vamos a encontrar tejido de granulación vascularizado alrededor de la lesión. Después, aún después de 2 semanas, ya como en 4 semanas o posteriormente a esto, lo que se va a ver es una cicatriz fibrosa y también puede haber una isquemia subletal, y aquí lo que vamos a observar es una vacuolización intracelular de los miocardiocitos. Siguiente. En esta tabla se resume las características macro y microscópicas que vamos a hallar dependiendo del tiempo después del infarto. 0.5 horas después del infarto, pues no vamos a hallar nada porque todavía es un daño que va a ser reversible. Simplemente va a haber relajación de las miofibrillas, pérdida de glucógeno y edema mitocondrial. Ya de 0.5 a 4 horas después, macroscópicamente igual no vamos a poder observar nada, pero en el microscopio podemos observar las fibras onduladas en el margen. Ya de 4 a 12 horas después, macroscópicamente se va a ver un moteado oscuro, y aquí en el microscopio podemos observar el comienzo de la necrosis por coagulación, edema y hemorragia. De 12 a 24 horas tras el infarto, macroscópicamente vamos a observar un moteado oscuro y microscópicamente la evolución de la necrosis por coagulación. Va a haber un aspecto hipereosinofílico de los miocitos, necrosis en banda y un infiltrado de neutrófilos. Después de días, ya 1 o 3 días después, macroscópicamente va a haber un moteado con un centro del infarto de color pardo amarillento, y microscópicamente va a haber una necrosis por coagulación con pérdida de los núcleos y estriaciones e infiltrados intersticiales de neutrófilos. Ya 1 semana después va a haber un borde hiperémico, el ablandamiento de color pardo amarillento central macroscópicamente, mientras que microscópicamente va a iniciar una desintegración de las miofibrillas muertas con muerte de los neutrófilos, fagocitosis, y va a haber macrófagos en el borde del infarto. Ya de 7 a 10 días, macroscópicamente, vamos a hallar el máximo grado de reblandecimiento, igual otra vez con un color pardo amarillento y los márgenes de color pardo rojizo. Mientras que microscópicamente va a haber una fagocitosis ya más avanzada de estas células muertas, y aquí ya va a empezar a formarse el tejido de granulación. Ya 2 semanas después, los bordes del infarto van a ser color gris rojizo macroscópicamente, y microscópicamente el tejido de granulación ya va a estar bien consolidado con neoformación vascular y depósitos de colágeno. Ya unos 2 meses después, macroscópicamente vamos a observar una cicatriz de color blanquecino grisácea desde el borde hacia adentro del infarto, y microscópicamente va a haber un aumento en el depósito de colágeno con reducción de la celularidad. Y ya pues ya después de esos 2 meses la cicatriz ya va a estar bien formada con bastante colágeno. Siguiente, por favor. Y esta es otra tabla que es básicamente lo mismo que antes, nada más que aquí está aún más resumida. Siguiente. En la foto de la izquierda, pues podemos observar un infarto del miocardio de la región posterolateral del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos como hay unas áreas que, bueno, justo se usó la tinción de trifenil tetrazolio,
y vemos como hay unas que sí se pintan, pero justo en el área del infarto pues no se va a teñir. Y estas fotomicrografías que son de las características del infarto. ¿Lo puedes hacer grande, por favor? En la primera, en la A, vamos a ver que es el infarto de un día de evolución. Aquí vemos estas fibras ondulantes, que son las que están más a la izquierda. Puedes pasar a la siguiente. Aquí vemos los infiltrados de neutrófilos. Abajo, por favor. Aquí ya vemos cómo pues ya se van a ir eliminando estos pedazos de necrosis en la C, y en la D ya va a haber colágena más formación de nuevos vasos. Y por último, en la E, pues el infarto ya va a estar cicatrizado, se nota como hay más colágeno. Siguiente. Bueno, ahora en la primera, podemos ver el trombo de la arteria coronaria. En la B, como hay una oclusión completa de estas arterias. Y pues en la última vemos un infarto reciente, principalmente subendocárdico. Y en las de abajo, pues es lo mismo que las anteriores. En la B vamos a ver ya el infiltrado de neutrófilos, y en la A corresponde a una necrosis coagulativa del miocardio. Siguiente, por favor. Ya pasando a las manifestaciones clínicas, va a haber un dolor torácico opresivo intenso debajo del esternón que va a ir de minutos a horas, a diferencia de la angina. Este no va a ceder con nitroglicerina, igualmente se va a irradiar a cuello, mandíbula, epigastrio o brazo izquierdo. Va a haber un pulso rápido pero débil. También el paciente se puede encontrar diaforético, con náusea. Puede haber disnea, congestión pulmonar y edema debido a las alteraciones en la contractilidad del miocardio y del aparato valvular mitral. En el electrocardiograma vamos a observar ondas Q, cambios en el ST y también inversión de la onda T. Siguiente, por favor. Mm, Clínicamente también vamos a encontrar las enzimas que se van a extravasar de las células miocárdicas lesionadas a través de la membrana celular que va a encontrarse dañada. Podemos encontrar a la mioglobina, la CKMB, que se va a elevar tras 2 a 4 horas después del infarto, va a alcanzar su pico máximo de 24 a 48 horas y se va a normalizar después de 72 horas. Y también puede haber la troponina T y la troponina I, que igualmente como la CKMB se van a elevar tras 2 a 4 horas, van a alcanzar su pico máximo a las 48 horas y estas van a durar más tiempo, de 7 a 10 días aproximadamente. Eh, y por último, pues tenemos consecuencias y complicaciones del infarto del miocardio. Puede haber una disfunción contráctil. Esto va a hacer que se afecte la función de bomba del ventrículo izquierdo, que nos puede generar una insuficiencia del ventrículo izquierdo, hipotensión y congestión y edema pulmonar. También una disfunción del músculo papilar, eh, pues se va a contraer mal debido a la isquemia, y este músculo puede desarrollar fibrosis
y un acortamiento que va a generar una insuficiencia mitral. También puede haber un infarto del ventrículo derecho o una rotura del miocardio. En esta rotura del miocardio se puede romper la pared libre del ventrículo izquierdo, que nos va a generar un hemopericardio y un taponamiento cardíaco, o también se puede romper el ventrículo, perdón, el tabique interventricular, que nos va a generar un cortocircuito de izquierda a derecha. Otra consecuencia son las arritmias por una irritabilidad miocárdica. También puede generar alteraciones en la conducción que finalmente pueden llevar a una muerte súbita. Y otra de las complicaciones sería una pericarditis fibrinohemorrágica. En la imagen A vemos una rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. En la B es una rotura del tabique interventricular. Y en la C estamos viendo una rotura de los músculos papilares. Siguiente, por favor. En la imagen D podemos observar la pericarditis fibrinohemorrágica. Otra consecuencia también va a ser la dilatación de las cavidades por una distensión, un adelgazamiento y finalmente la dilatación desproporcionada en la región infartada. También puede haber un trombo mural debido a una menor contractilidad del miocardio, por una dilatación de las cavidades y por una lesión del endocardio, lo cual nos puede generar también una tromboembolia del lado izquierdo, que es otra de las complicaciones. Y finalmente también puede haber un aneurisma ventricular. En la E vemos el adelgazamiento de las paredes y en la F es el aneurisma ventricular. Siguiente, por favor. Cuando eh, hablamos de un infarto transmural extenso, nos puede dar como complicación un shock cardiogénico, arritmias o insuficiencia cardíaca congestiva tardía, mientras que en un infarto transmural pero anterior, como consecuencia puede haber una rotura de la pared libre del ventrículo, una expansión o también aneurismas y trombos murales. Cuando es un infarto transmural pero posterior, aquí va a haber bloqueos de la conducción, una afectación del ventrículo derecho o pues también de ambos ventrículos. Cuando el infarto es anterior, este va a tener peor pronóstico porque pues las consecuencias son más graves. Y otra de las consecuencias es la remodelación ventricular. Aquí lo que va a haber es una hipertrofia de los ventrículos, la dilatación de los mismos, así como una cicatrización y adelgazamiento de la zona infartada. Siguiente, por favor. Y en estas fotos igual vemos ejemplificadas las complicaciones y las consecuencias del infarto. En la A podemos ver la pericarditis fibrinohemorrágica. En la B vemos la ruptura de la pared libre del ventrículo y en la C la ruptura del músculo papilar. Eso es en la fila de arriba. En la de abajo vemos pues la cicatriz que se ve evidentemente de otro color al tejido normal. En la B vemos cómo se veía la cicatriz, pero en una fotomicrografía. Y en la última es un aneurisma del ventrículo. Siguiente, por favor.
Y ya pasando a la cardiopatía isquémica crónica, esta va a ser una insuficiencia cardíaca progresiva por una lesión isquémica del endotelio y se va a deber principalmente cuando los mecanismos compensadores del miocardio residual van a fallar, por ejemplo, la hipertrofia. En la morfología vamos a ver que va a, a encontrarse dilatada la cavidad ventricular izquierda y también puede haber pues hipertrofia de esta cavidad. Eh, Va a haber áreas de cicatrices color blanco grisáceas, una aterosclerosis con oclusión completa y en el endocardio vamos a ver que se va a encontrar engrosado con partes fibrosas como en parches y también puede haber trombos murales. Siguiente. En cuanto a la morfología pero microscópica, igual puede haber hipertrofia del miocardio, una vacuolización difusa de los miocardiocitos subendocárdicos y una fibrosis debida a otros infartos que ha tenido con anterioridad.